Ahora, ¿ya? Está aquí en la presentación las 3 unidades que vamos a tener en este segundo semestre. Son unidades priorizadas, es decir, vamos a ver algunas cosas esenciales de cada una, aunque igual en la unidad 6 a mí me gustaría como detenerme un ratito más porque esa unidad es muy, muy, muy genial. Ya el año pasado con los chiquillos vimos unos cortos de terror, pero así, bueno, por lo menos uno de ellos a mí todavía me queda dando vueltas, ¿ya? Así que espero que ahí a ustedes también les guste. Y estamos acá en este sector donde dice el romancero y la poesía popular, ¿ya? Eh, la idea más amplia de lo que estamos viendo ahora es el concepto de poesía. Y por eso nosotros empezamos a hablar del el género lírico, ¿ya? ¿Y qué vamos a tratar de hacer en todo esto? Leer, escribir, hablar y escuchar, ¿ya? Por eso que, no sé si se acuerdan que los poemitas tenían también la versión en audio, para que usted se dé cuenta que la poesía está muy cerca de la música. Yo diría que van siempre como muy juntas, van como de la mano, ¿ya? Y el hablar tiene que ver ahora lo que vamos a hacer nosotros de comentar los poemas, decirnos si nos gustaron, no nos gustaron, etcétera, ¿ya? Ahora bien, escribir tiene que ver con escribir nuestros propios poemas, ¿cierto? Idealmente, pero también mi opinión o mi análisis sobre el poema yo también ser capaz de manifestarlo por escrito. Creo que ahí es donde está como la mayor dificultad, les cuesta mucho todavía darse a entender por escrito, cuando hablan y explican las cosas, ya, bien, pero cuando hay que explicarlas por escrito, creo que es cuando más les cuesta, ¿ya? Entonces ahí yo voy a ir como muy despacito con ustedes, muy de a poco para poder ayudarles, ¿ya? Fíjese bien que la unidad se llama El romancero y la poesía popular, ¿ya? Pero mucha gente piensa que los romances son como historias de amor, ¿ya? Y no es eso, ¿ya? No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un tipo de poema, que es un poema popular, es decir, un poema de la gente, digamos, más pobre, no es un poema, digamos, culto, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Tiene que ver con las clases más bajas, con el común de la gente, por decirlo en términos más claros, ¿ya? Fíjese lo que dice aquí respecto al concepto de romance. Poco tiene que ver esta forma lírica, es decir, el romance. El romance es un tipo de poema, para que lo sepamos al tiro, como algún otro tipo de poema. ¿Qué otro tipo de poema conocen ustedes? Menciónenme alguno, porfa. ¿Qué tipo de poema conocen? Yo creo que los conocen, pero no se acuerdan a lo mejor. Yo no me acuerdo, profe. ¿No se acuerdan? Ya, no Yo importa. tampoco. ¿Les suena la palabra soneto? A mí no. A mí Y tampoco. Ya. a mí Soneto es sí. un tipo de poema, ¿ya? Que tiene una estructura fija, ¿ya? Existe otro tipo de poema, mi favorito así del universo, ojalá que alcance a mostrárselo, se llama haiku. Son unos poemas japoneses cortitos de 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas, que lo que hacen es como en un poema breve tratar de capturar algo fugaz de la vida y hacerlo así como que perdure más tiempo. Ya, son súper lindos los haikus, ojalá que después les pueda mostrar algunos porque son súper bonitos y son una muy buena forma de aproximarse a la poesía. ¿Ya? Entonces, tenemos los sonetos, tenemos las odas, a lo mejor la palabra oda la conoce. Tenemos los sonetos, tenemos las odas, tenemos los haikus y La tenemos de los la de la décima igual sirve. la décima, perfecto, qué bueno que me lo dijo. La décima también es un tipo de poema, ¿ya? Y así como existen esos tipos de poemas, existe el llamado romance, ¿ya? Y, por lo tanto, es un tipo de poema que se cultivó popularmente, ¿cierto? La gente del pueblo en la Edad Media, ¿ya? Aquí dice medioevo en la Edad Media, ¿ya? Entonces tiene temas principales como temas históricos, habla de algo que ocurrió después, estaban sentados en batalla, hechos heroicos, hechos legendarios. Esos eran los romances, ¿ya? Después van variando las temáticas también, ¿ya? Fíjese el fragmentito que aparece acá, dice, rey don Sancho, no digas que no te aviso que dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase tanto, cierto, hijo de tanto, 4 tradiciones ha hecho, como estas serán 5, y con estas serán 5. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Se da cuenta que habla como de batallas, de hechos históricos, habla de un rey,
¿ya? Esos son los romances, ¿ya? Y hay hartos tipos de romance y después el formato va evolucionando también y va cambiando, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este? Este es el objetivo fundamental que va acá, que en el fondo es analizar poemas, ¿ya? Simplemente analizar poemas. Vamos a analizar el lenguaje poético, el significado, vamos a analizar las figuras literarias, etcétera, ¿ya? ¿Y qué tienen en común con otros textos leídos en el año? ¿Cierto? Por ejemplo, algunos de los cuentos o incluso qué tendrán en común, por ejemplo, con los cortometrajes que vimos, ¿ya? Por ejemplo, con Heroes the Blank. ¿Qué tendrán en común un poema con eso? ¿Ya? Eso es muy interesante de hacer, se llama intertextualidad y ojalá que lleguemos a ese nivel. Esto que están viendo ustedes es un pantallazo, ¿cierto? Una captura de pantalla del video que vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a explicar uno a uno estos 6 conceptos que se van a sumar siempre a las 6 preguntas anteriores. ¿Ya? Trabajamos 6 preguntas en la clase anterior, ¿se acuerda? Y a estas 6 preguntas, cada vez que le damos un poema, le vamos a agregar estas 6 que están acá. ¿Ya? Lo explico al tiro. Hablante lírico es la voz que nos hace llegar el poema. Podríamos decir que es como el equivalente al narrador, ¿ya? Es como la voz que nos cuenta la historia en el género narrativo, es como el narrador, pero aquí no es narrador porque no nos está contando una historia, y por eso que se llama yo poético, ¿ya? Entonces podríamos identificar, si yo digo, oh hijo mío que estás en mi vientre, ¿quién es el hablante lírico? La mamá. Ya, una mamá. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué otros datos? Cualquier dato va a servir acá, de la misma línea que de lo que dijo su compañerita. Podríamos decir que es una mujer, que es una madre, ¿cierto? Y podríamos decir que está embarazada. ¿Se entiende? Sí. Tenemos ahí algunos datos del hablante lírico. Hay unos poemas muy simpáticos donde habla, por ejemplo, un árbol. Hay otros más lindos donde habla un perro. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el hablante lírico? Es un perrito que está ahí hablando. ¿Ya? Después viene el concepto de temple de ánimo. Y esto ustedes lo pueden ocupar en su vida diaria. Hoy día mi temple de ánimo es melancólico. ¿Ya? Se refiere a cómo está su estado anímico. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que agregar vocabulario porque muchas veces los alumnos cuando estamos hablando del temple de ánimo me ponen triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz. Como que no conocen más conceptos que tengan que ver con las emociones. Así que vamos a ver después, les voy a mostrar una planilla de todas las emociones y ahí uno se da cuenta que la poesía no es solamente como para comprensión de lectura, sino que puede servir también para comprenderse a uno mismo. Muchas veces a uno le pasa algo y dice, hoy estoy muy triste, pero en realidad a lo mejor está enojado. O uno dice, hoy estoy esto, tengo tanta rabia, y a lo mejor no tiene rabia, tiene frustración. Entonces ahí es bueno conocer conceptos que ayuden a entender nuestra forma de sentir. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí. el hablante, el temple, esos son los fáciles. La actitud lírica es la que más cuesta y después yo la voy a profundizar. Pero tiene que ver en la actitud lírica es cómo se estructura el poema, cómo se hace el poema. El poema se puede hacer de 3 formas: enunciativa, carmínica y apostrófica. Enunciativa es cuando el poema me está contando algo, como por ejemplo el poema que estaba acá, el Rey Don Sancho, está contando algo como histórico, ¿cierto? ¿Ya? Pero además, fíjese, es apostrófico porque le está hablando a alguien. Entonces, enunciativo, los poemas que nos cuentan algo, como que cuentan una historia. Carmínica, los poemas que se centran en las emociones y los sentimientos, ¿ya? En lo que yo siento. Y apostrófico son los poemas que le hablan a alguien. Ojo, estas actitudes no siempre están separadas, muchas veces se van combinando entre sí, como el caso que les acabo de mencionar acá. Aquí le está hablando alguien al rey Don Sancho, ¿cierto? No digas que no te aviso, que dentro de Zamora va a pasar esto, esta persona, hijo de este tanto, te va a traicionar. Eso es lo que pasó en este poema, ¿ya? Entonces, se está contando algo, pero además se le está hablando a alguien. Ahora, estas actitudes suele predominar una, ¿ya? Pero se dan combinadas.
¿Se entendieron las actitudes? Igual después las vuelvo a explicar de nuevo, así que si le queda alguna dudita, a lo mejor ahí la podríamos aclarar. Sí, Después, profe, sí se ya, Sí, entendieron. no tengo duda. ya. Después viene el llamado motivo lírico. Y aquí mucha gente se confunde entre el motivo y el objeto lírico, ¿ya? El motivo, no sé si ustedes habían escuchado alguna vez la palabra cuando dicen está decorado con un motivo floral. Cuando habla, por ejemplo, de un mantel, un mantel con motivos florales, ¿ya? La palabra motivo, Yo sí ya, escuché eso una ya, vez. buena. Entonces, la palabra motivo no es lo que a mí me motiva, ¿ya? Lo que me da la motivación, sino que el motivo es, perdón, podríamos decir como la idea central de algo, ¿ya? Por ejemplo, la definición aquí dice, es la idea, es la situación o el sentimiento sobre el cual se construye el poema, ¿ya? Ejemplos de motivos líricos pueden ser el amor, ¿ya? Un poema que está construido en el amor, ese es su motivo, ¿ya? La naturaleza, la patria. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál será el motivo de este poema del rey Don Sancho? ¿De qué habla este poema? De que alguien le va a traicionar. Bien, entonces podríamos decir que el motivo de este poema es la traición, Sí. ¿ya? Bien, bien. Después viene el llamado objeto lírico. Objeto podríamos pensarlo como algo, ¿ya? Que a mí me inspira a crear el poema. Y aquí esto es súper fácil cuando uno habla de las odas. Cuando yo digo oda al caldillo de Congrio. ¿Cuál es el objeto ahí? Si siquiera leer el poema, ¿cachamos al tiro qué es lo que es? El caldillo de Congrio. El caldillo de Congrio, pues es lo que me inspiró, ¿ya? Supongamos que usted le escribe un poema a su amada, cosa que ya no se hace mucho lamentablemente. ¿Cuál sería el objeto lírico ahí? ¿El amor? Amada. La amada, po. La amada. El amor sería el motivo, ¿ya? No confundir, ¿ya? Supongamos que yo le escribo un poema a mi perrito lindo, hermoso, precioso. ¿Cuál es mi objeto lírico? El perrito. El Mi macho. perrito. Exactamente, ¿ya? Y la parte 6, en la cual nos vamos a dedicar harto después, es el lenguaje lírico, que es donde nosotros hablamos de las llamadas figuras literarias. ¿Se acuerdan de alguna? Yo no. Cualquiera, hay una que es bien famosa, que todo el mundo habla de esa figura y la mayoría de las veces la utilizan mal. Una figura bien, bien conocida, que todos dicen, no, ocurrió esto, tal cosa, y la mencionan. Empieza con M. ¿Metáfora? Bien, bien. La metáfora es como la reina de las figuras literarias, es la más compleja, digámoslo, pero hay otras también sencillitas, como la comparación, grande como tal cosa. Ya, la La hipérbole. hipérbole. Bien, bien, bien. Esas las vamos a ver después en su libro. Hay una lista y están explicaditas, está todo hecho, está todo eso hecho, armadito. Ya las vamos a ver después en profundidad. Pero quiero que sepan que el lenguaje lírico es la presencia de figuras literarias o expresiones que son literarias, ¿ya? Líricas, perdón. Y aquí les explico de nuevo las actitudes, ya que es la más difícil de lo que estamos viendo hoy día. Está la enunciativa, la apostrófica y la carmínica, ¿ya? La enunciativa lo que busca es una forma narrativa. Había una vez un niño que estaba sentado en la orilla del río. Este niño esperaba y este niño tal cosa. Yo estoy contando una historia de alguien, de este niño. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese Sí. poema tiene actitud enunciativa. Después viene la actitud apostrófica. Es cuando yo le hablo a alguien y le digo, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Es un poema que le está hablando a otra persona. Es un hablante lírico que le está hablando a otra persona. ¿Ya? Y lo mismo ocurría aquí en el del rey Don Sancho. Rey Don Sancho, no digas que no te aviso. ¿Se da cuenta que le está hablando? El hablante lírico le habla al rey Don Sancho. ¿Sí? Y la carmínica o de la canción es la más común de todas. Predomina mucho, mucho la poesía cuando uno quiere expresar sus sentimientos, sus emociones.
y dice, oh, qué triste estoy, o cuando expresa el amor, oh, la amo tanto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las actitudes, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos. Oye, aquí no me había dado cuenta, perdón, aquí donde dice expresar diálogo, ese tilde de la I está malo. No lo vi cuando pegué la imagen, perdón. Ahí después ustedes lo arreglan cuando si en algún momento quieren tomar apunte. Pero en el libro sale también, así que deberíamos corregirlo ahí. Ejemplo de actitudes líricas, ¿ya? Enunciativa, ¿ya? Predomina la tercera persona, ¿ya? Dice, la tarde más oscurece y el camino que serpea, es decir, que va como una serpiente, y débilmente blanquea, enturbia y desaparece. Y aquí está describiendo un caminito que hay, ¿ya? Y que serpea. Entonces él dice, ¿qué pasa con el camino? Que se ve blanquito una parte, pero después como que como está oscureciendo la tarde, el camino ya no se ve tan clarito y desaparece. Nos describió como un atardecer, como un oscurecer. ¿Ya? Profe, Dígame. ahí el objeto lírico sería el camino. Perfecto, buena Camilo. ¿Verdad? Se me había olvidado relacionarlo. Sí, el objeto lírico en este caso es el camino en sí. Bien, bien. Ya, me cuesta identificar aquí el motivo, ¿ya? Porque falta más información del ¿Motivo? poema. Pero el motivo sería así como la Lo bonito contemplación, la calma, la que belleza, bien, del poema, bien, tiene del el camino, camino. perdón. Bien, bien, excelente, excelente aporte. Apostrófica, segunda persona, se le habla a un ser ficticio que no está ahí. ¿Quieres que te quiera? ¿Quieres? Dice Antonio Machado. ¿Quieres que te quiera más? ¿Se da cuenta que le está hablando a alguien? Te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Un juego de palabras, casi como un trabalengua, y le está hablando a alguien. ¿Ya? Y la carmínica, hagamos el mismo ejercicio de Camilo. ¿Cuál sería aquí el objeto lírico? Una persona. Una persona amada. ¿Ya? ¿Y cuál sería el motivo? Aquí está súper fácil. El amor. El El amor. amor, pues sí. Y es raro porque aquí nunca dice amor, dice querer. Pero uno entiende que es como que está enamorado y etcétera. Bueno, nosotros utilizamos la palabra querer y amar así como indistintamente en algunos contextos. Vamos a la carmínica. Primera persona. Amo el amor de los marineros, odio el amor estático y monótono, siento el amor cuando está muy lejano, río el amor cuando yo estoy más triste. ¿Ya? Esta es una paráfrasis de Pablo Neruda, no está tal cual, ¿ya? Pero se dan cuenta que está expresando lo que siente y las emociones que tiene. ¿Cuál sería aquí el objeto lírico? Los marineros. Claro, ya, el amor de los marineros, ya, bien. Ajá. La forma en que aman los marineros, porque los marineros están en un lugar, después están en otro, no están como atados a alguien. Esa es la idea de ese poema, ¿ya? De hecho, el poema original dice, amo el amor de los marineros que besan y se van, ¿ya? Dejan una promesa, no vuelven nunca más. ¿Ya? Por eso que dice que los marineros tienen un amor en cada puerto, entonces, por donde andan los marineros tienen una amada, ¿ya? Frescolines, según yo, los marineros, pero es una realidad que no conozco, así que no puedo opinar sobre ella. ¿Se entendió esto ahora mejor? Sí, profe. Sí, Ya, profe. recuerda que estamos grabando cualquier cosa, esto después va a quedar ahí. Vale. Y esto es un fragmentito, lo copié yo, lo pirateé de su propio libro y lo dejé acá, pero lo que más me interesa a mí es que ustedes entiendan que los poemas no es lo mismo que leer un cuento, ¿ya? No me está contando una historia, ¿ya? De esto que está acá, lo que más me interesa destacar es cuando dice aquí, cuando nos enfrentamos a un poema, nos encontramos con un lenguaje alejado del habitual. Los poemas no son como nuestro lenguaje cotidiano, el de siempre. Tienen un ritmo, tienen una musicalidad. Esa musicalidad está dada por la rima, por la métrica. Los poemas son canciones, para que lo sepan. Ya, yo les contaba el otro día que si ustedes algún día buscan las letras de las canciones que a ustedes les gustan, lo más probable es que sean poemas. ¿Ya? Digo lo más probable porque hay algunas canciones que repiten siempre lo mismo y ahí no sé si serán poemas esas cuestiones. ¿Ya? Y realidad es que el poeta lo crea. ¿Ya? Por ejemplo, el poeta no solo transgrede el uso habitual del idioma, sino que también la lógica. Fíjese lo que dice aquí. Tus ojos son dos aves. Ese es el lenguaje poético. ¿Cierto? Lo entendemos, sabemos lo que está diciendo, pero no es el uso cotidiano del lenguaje, po. No es como hablamos siempre, ¿ya? Aunque a veces en el hablar cotidiano utilizamos ciertas figuras literarias, por ejemplo, la hipérbole.
usted llega a su casa, bueno, ya no llega a su casa, está todo el día a su casa, pero termina la clase favorita de lenguaje y le dice a su mamá, mamá, estoy muerto de hambre. ¿Está muerto de hambre? ¿Se murió? No. No, po. Esa es una hipérbole, usted exageró, ¿ya? Entonces, lo solemos utilizar eso. Es O, por como ejemplo, un decir. es como un decir, y ese decir se hace con lenguaje poético, ¿ya? Con figuras literarias. O, por ejemplo, lo voy a explicar después igual, cuando alguien dice, le rompió el corazón, ¿a qué se refiere? ¿A que dañó sus sentimientos? Dañó sus sentimientos, po. Pero si No yo a que le rompió el corazón. exactamente, pero si yo estoy leyendo una noticia, que no es un poema, ¿cierto? Y dice, el asaltante le partió el corazón en dos. ¿Qué pistas hay ahí? Asaltante, partió el corazón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se imaginan El ustedes? asaltante lo mató. Lo mató, pues le dio una puñalada y llegó en el corazón y se lo partió en dos. Porque eso no es un poema, ¿ya? Es una noticia. Y por lo tanto, las noticias tienen lenguaje poético. ¿Qué creen ustedes? Sin. Sí. Las noticias Sí. no deben tener, no deberían tener lenguaje poético, porque si no, nadie entendería lo que está diciendo, pues. Se complicaría ahí la gente entenderla. Pero sí, diariamente nosotros podemos utilizar lenguaje poético, sí está presente, etcétera. ¿Ya? Acá hay un fragmentito de Octavio Paz, uno de mis poetas favoritos, pero ojo, él no solamente escribe poemas, él escribe unos ensayos maravillosos, porque cuando escribe los ensayos además utiliza un lenguaje poético hermoso. ¿Ya? Cuando estén en cuarto medio, ojalá estén conmigo, me encantaría estar con ustedes, vamos a leer algunos fragmentitos de los ensayos de Octavio Paz, y el tipo es brillante, pero así seco, 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 seco. Miren lo que dice él. El poeta hace algo más que decir la verdad. Crea realidades dueñas de una verdad, las de su propia existencia. Esto quiere decir que muchas veces uno no sabe qué decir, no sabe cómo expresar las cosas y para eso recurre a la poesía, ¿ya? Cuando uno está, por ejemplo, bueno, sentimientos que a uno lo embargan tanto, como por ejemplo el amor, cuando uno está enamorado, como que no haya cómo explicar lo que siente y ahí surge el lenguaje poético, ¿ya? El poeta afirma que sus imágenes nos dicen algo sobre el mundo y sobre nosotros mismos, y que ese algo, aunque parezca disparatado, nos revela de veras lo que somos, ¿ya? Es súper profundo lo que dice aquí, pero es mi llamado a la atención. La poesía no es solamente, ay, estoy enamorado, tengo sentimientos, no. La poesía es súper potente. La poesía puede ser también política. La poesía puede también cambiar realidades, ¿ya? No son solamente como frasecitas, como por jugar con el lenguaje. La poesía puede crear realidades tremendamente complejas, ¿ya? Pensemos en algunos eslogans. Por ejemplo, ahora de las mismas noticias, el caso triste. No estamos todas. Falta y ponen el nombre de la niña que fue asesinada. Eso es lenguaje poético. No estamos todas, nos falta una. ¿Ya? Eso crea una realidad totalmente distinta. Y ahora, si queremos ser un poquito más abstractos, podríamos tomar alguna idea como de Vicente Huidobro. ¿Ya? Un ave que anida en el arco iris. ¿Puede un ave anidar en el arco iris? No. No, ¿cierto? En la realidad no, pero en el lenguaje poético sí puede y puede significar algo más, ¿ya? Acá está. Esto se los quería mostrar. Hoy esto lo tomé de un documental que está en Netflix que se llama Abstract precisamente y que nos habla de que nuestro lenguaje puede ser muy realista o muy abstracto y se llama el abstractómetro y me encantó la idea porque tiene mucho que ver con el lenguaje poético. Fíjese aquí, donde está lo más realista, es un corazón con una flecha, ¿cierto? Entonces nosotros vemos eso y pensamos que a esa persona le llegó un flechazo y lo mató, ¿cierto? Después en el punto medio aparece un corazón como conceptual con la flecha. ¿Qué significa lo que está en el medio? ¿Qué significa lo que está en el medio? Que es muy
justo, no sé, que como... No, pero cuando vemos eso, ¿qué pensamos cuando vemos ese corazón con una Ay, el flechita? amor, que alguien se enamoró. o El algo así. amor, pues está enamorado, recibió el Está flechazo de bien. Cupido. Y ahí vienen los mitos, ¿se acuerda? Para que vean que todavía los mitos tienen presencia. Esa flechita es la flechita de Cupido. ¿Ya? Y este que está acá es demasiado abstracto, que costaría entenderlo. Lo mismo pasa en los poemas. ¿Ya? Muy realista, no es poema, ¿cierto? Me intenta explicar. Justo en la abstracción justa, y algunos poemas que son demasiado abstractos, como por ejemplo lo que les dije del pájaro que anida en el horizonte, perdón, en el arco iris. ¿Ya? Y un pequeño ejercicio, ¿ya? Se llama el poema Montañas Mías. En montañas me crié con 3 docenas alzadas. Si alguien se está acordando al tiro de Lucero, está muy bien porque está haciendo intertextualidad. ¿Ya? Yo una vez trabajé este poema también y los chicos se acordaron, oh, como donde vivía cuando el cuento Lucero. ¿Ya? En montañas me crié con 3 docenas alzadas. ¿A qué se refiere esas 3 docenas alzadas? ¿De qué estará hablando ahí? No sé. De las montañas. 3 docenas de montañas que se levantan. Eso está diciendo ahí. Parece que nunca, fíjese cómo repitió la palabra y le da una musicalidad. Aunque me escuche la marcha, las perdí. ¿Ya? Pareciera que nunca se alejó de esas montañas. Ni cuando es día, ni cuando es noche estrellada. Y aunque me vea en las fuentes la cabellera nevada, ¿a qué se referirá de tener la cabellera nevada? Como la nieve. ¿Ya? ¿Solo la nieve? ¿O está utilizando un lenguaje abstracto? ¿Qué pasa cuando llega una persona y usted le dice, hoy parece que estaba nevando y esa persona tiene la cabecita blanca? ¿Cómo se utiliza Como que eso? le cayó nieve al pelo, a la cabeza. Ya, pero ahí ustedes están siendo demasiado realistas. Tienen que quedarse aquí, en la mitad. Si alguien tiene el pelo blanco, ¿qué piensa uno que tiene, a la gente que tiene el pelo blanco? ¿Qué tiene cuando están viejitos? Canas. Que envejece. Canas. Entonces, y él dice aquí, la cabellera nevada puede ser también, no solamente que le cae nieve, sino que ya está más viejito y tiene canitas en su pelo, ¿ya? Y aunque me vea en la fuente de la cabellera nevada, las dejé ni me dejaron como a hija tascordada, ¿ya? Nunca se alejó de las montañas. Y aunque me digan el mote, aunque me digan el apodo de ausente y de renegada, me las tuve y las tengo todavía, y me sigue su mirada. Esta es una persona que se crió en las montañas, tuvo que viajar lejos, envejeció, pero siempre tuvo el recuerdo permanente de las montañas en las que se crió. ¿Se entiende? En las que creció. ¿Entendimos el poema ya? Sí. Sí, ya. Vamos ahora a hacer el ejercicio. Hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico aquí? Cuando no tengo datos si es hombre o mujer, porque abajo dice Gabriela Mistral, pero no necesariamente el que habla es una mujer. Eso hay que hacerlo, hay que separarlo. El hablante lírico no es lo mismo que el autor, ¿ya? Entonces podríamos decir aquí, ¿quién es el hablante lírico? Es Una mujer. No es una mujer porque no nos Es da que como datos. habla Oh, así sí, tiene como razón, dice, trascordada, sí, bien. Y dice caballera, hija, perfecto. renegada, Sí, hija, tiene razón, ya. Una mujer, ¿qué datos tengo de esta mujer? que vive en la montaña, Que vivió con montañas, bien. Y ahí podríamos dejarla. O podríamos agregarle una mujer que se crió o creció en un ambiente con montañas y nunca las olvidó. Por ahí también podría ser, ¿ya? Temple de ánimo. ¿Cuál es el temple de ánimo que tiene? ¿Cómo se siente esta persona al hablarle a las montañas? Como nostálgica. como nostálgico. Muy bien, perfecto. La nostalgia es esa añoranza de algo. Me encanta, ¿ustedes saben cómo se dice nostalgia en inglés? Nostalgia. Nostalgic, algo Ya así. existe esa, pero también existe otra palabra que es homesick.
así como enfermedad de la casa. Yo encuentro muy poética esa palabra, si bien el inglés para mí le falta mucha poesía, pero me gusta cuando se dice eso, como que tiene enfermedad del hogar, ¿ya? Temple de ánimo, nostalgia, brillante ustedes. Actitud lírica. A ver, ¿cuál será la actitud lírica? Hay más de una, acuérdese. Veamos. ¿Le está hablando un tú? ¿Le está hablando a alguien? No. No. ¿Descartamos cuál? ¿Cómo se Eh, llama? la- Está hablando de su historia, de sí mismo. Bien, pero vamos por parte. No le está hablando a un tú, ¿cierto? Por lo tanto, ya descartamos la apostrófica. Nos quedan dos opciones. O nos está contando una historia o nos está expresando sus sentimientos. ¿Ya? Pareciera que son las dos cosas, ¿cierto? Me cuenta de que se crió, pero además lo que siente por las montañas. Pero, según ustedes, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Cuál predomina? Que está expresando sus sentimientos, ¿no? Bien, su sentimiento por las montañas, perfecto. ¿Motivo? ¿Cuál es el tema de este poema? La montaña. No, porque ahí nos estaríamos confundiendo con el objeto. La nostalgia. Ya, podría ser la Los buenos visión. recuerdos. Recuerdos, perfecto. Ahí me gustó harto. ¿Ya? Recuerdos, bien. ¿El objeto ahora sí? La montaña. La montaña, ¿cierto? Ahora De su que me la infancia. ¿Ya? Y el lenguaje lírico. Aquí tenemos que ver, ¿dónde hay lenguaje lírico? Le soplé una parte cuando repetía nunca, nunca. ¿Se acuerda? Ahí hay lenguaje lírico y después repetía otra más. Creo que repetía la palabra todavía, pero no la encuentro. Está casi abajo. Casi abajo. Y Ya. me sigue su mirada. Y todavía, me las tengo todavía, y me sigue su mirada. Ese es el lenguaje poético. ¿Ya? Y después cuando dice con 3 docenas alzadas, le da vida a las montañas, como que se alzan ellas. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ¿Creen ustedes que esto que yo le acabo de explicar, hablante, temple, actitud lírica, motivo, objeto y lenguaje lírico, les ayudaría a entender mejor los poemas? Sí. Sí, Sí. ya, genial, me alegro. Uf, qué alivio, porque me decían no me desmayo. Sí, porque es un modelo para analizar, ¿ya? Aquí viene otro. ¿Quieren hacer otro ejercicio o quedamos hasta ahí? Yo creo que para mí estaría bien. Estaría Ya, bien hacer otro ejercicio. Porque justo viene... Sí, ya, otras como para repasar. ya, porque este justo es el que les decía yo. Mire cómo se llama Cachorro, ¿ya? Miren lo que dice este poema. Un mini wow. Perdonad el lenguaje descastado. Descastado es que no tiene casta, que no tiene raza, que no tiene, digamos, como alcurnia, ¿ya? Este brillo es de tanto restregarme de la baba, la rabia, la patada. ¿Ya? Fíjense lo que está diciendo. Perdonad el mordisco por la espalda. Es mi ternura agreste solapada, pero ternura al fin, la única mía. En verdad salí cachorro, en la calle me hice perro. Este poema es súper triste, no sé si cuando uno lo entiende a mí me da mucha pena. ¿Quién está hablando? ¿No será el final más triste? Sí, pues, sí, porque lo que pasa es que en el final uno lo entiende, en el final uno se da cuenta que está hablando un pobre perro abandonado, po, Oh, qué pena. ¿ya? Entonces uno dice, oh, salí cachorro, yo me hice perro, ya, me transformé en un perro, y con todo el lenguaje poético que significa la palabra perro, ¿ya? Que nosotros la palabra perro la utilizamos de manera positiva, pero también la utilizamos de manera negativa, ¿ya? Que me carga la gente que utilice mal la palabra perro como algo malo, ¿ya? Pero ya, eso cuento aparte. Hablante lírico, un perrito, un cachorro, ¿ya? Temple de ánimo. ¿Cómo está? ¿Qué temple de ánimo? ¿Qué nos está diciendo este perrito? Que lo perdonemos. Que lo perdonen, ¿cierto? Le habla con resignación, con humildad, ¿ya? Él dice que a él le han pegado patadas y su pelo está así, de tanto restregarse, de así como de limpiarse la baba de las patadas y de la rabia que le daban las patadas. Y nosotros utilizamos siempre la palabra patear la perra, patear el perro, que es muy cruel, ¿ya?
Suena feo. Perdonad, es súper feo. Perdonad el Sí. mordisco por la espalda. Mire, este perro mordió a alguien por atrás y le dice, es mi ternura agreste solapada, es mi forma de ser tierno. ¿Se dan cuenta? Este es como este perrito que no sabe ser tierno de verdad, no sabe jugar, ¿ya? Pero es ternura al fin, le dice, es la única ternura que tengo, ¿ya? Entonces, este perro como que en el fondo pide disculpas por ser como es, ¿ya? Entonces ahí podríamos tener el temple de ánimo, es la humildad de pedir perdón, la tristeza de no sentirse digno. Hay un montón de elementos para describir el temple de ánimo. Y ahora sí, esta la dicen ustedes. ¿Cuál es la actitud lírica? Ah, Está la apostrófica que le habla a un tú, la carmínica que expresa emociones y sentimientos, y la enunciativa que nos cuenta algo. ¿Cuál sería? Es como la enunciativa de la carnírica. Ya, ¿por qué? A ver. Porque nos está contando su historia Ya, y habla con su pena. bien, Por ejemplo, la ternura al fin, la única mía. Así. exactamente. Pero además está la apostrófica, porque le está diciendo a alguien que lo perdone. Ah, sí, Sí, también. ¿ya? Buena. Motivo. ¿De qué habla este poema? De un perro que está abandonado. Ya, bien. ¿Y el objeto qué es lo que inspiró este poema? Un perro. Un cachorrito, un perro. Sí, un cachorro. ¿Ya? Y el lenguaje poético está cuando dice restregarme de la baba la rabia de la patada. ¿Ya? Restregarme de la baba la rabia de la patada. Fíjese que ahí no, ni siquiera le puso coma el autor. ¿Ya? Es mi ternura agreste solapada. También es un lenguaje poético, pero es ternura al fin. Y al final hay una antítesis, la vamos a ver después la figura, dice cachorro, perro. ¿Ya? ¿Se entendió todo? Ah, aquí Sí, teníamos la respuesta, perdón. Sí, profe, sí se entendió. Ya, genial. Hablante lírico, un perro. Temple de ánimo, reflexivo, triste. Actitud lírica, la que predomina es la apostrófica. Ojo, cuando estén las tres o dos, pero sí está que le habla un tú, la que predomina es la apostrófica. ¿Ya? Cada vez que le hable un tú clarito, esa es la que predomina. Motivo lírico, su vida en la calle. Objeto lírico, la vida del cachorro, ¿cierto? Y el lenguaje lírico son las figuras que vimos nosotros aquí ahora. Este es un ejercicio que vamos a hacer después, así que hasta aquí estamos. Chiquillos, dudas, preguntas, interrogantes, cuestionamientos. ninguna. No, profe, no tengo duda. Hola Sofía, no la había aceptado antes porque estábamos grabando, ¿ya? Y lo más triste es que va a quedar en la grabación que llegó tarde. ¿Dudas, consultas, interrogantes, cuestionamientos? No hay nada, ninguna, ¿segura, profe. segura? ¿Les gusta que los poemas se puedan analizar así? Sí, a mí me Esto parece como que divertido. como Es que le divertido. da, lo hace más dinámico los poemas, porque uno muchas veces, hay poemas que son súper enredados y uno no entiende nada. Entonces cuando uno empieza como a desarmarlo y uno dice, oye, ¿quién está hablando? Está hablando un árbol. Ya, ¿qué está diciendo el árbol? Tal cosa. Ya Matías Veloz. 8.000 cosas en Oh el my chat, God. perdón. A ver, veamos. Solo 4. A ver. XD. Mike Ya, cuando me avisaron que estaban listos, ya. Todos están rayados con XD. Hasta yo incluso. En el techo. Un poemita, Sofía Rosell, un poemita que puso. Me encanta. Alta poesía, me encanta. Esta poesía me va a ganar. Buena. profe, yo lo hice. Me encanta. Un poema suyo. Buena, ya. Entonces ya tenemos base para cuando empecemos a escribir nuestros poemas. Aquellos que les cuesta escribir poemas y como que se sienten como ridículos cuando están escribiendo poemas, yo lo entiendo. Vamos a hacer algunos poemas poéticos, o sea, poemas políticos también, ¿ya? Para que vean que no solamente la poesía es solamente esta cosa como tierna y todo eso, ¿ya? Estamos entonces, ya, vamos a dejar la explicación aquí, voy a parar la grabación
y les voy a explicar el ejercicio. Ah, no, mejor voy a dejar grabado el ejercicio por si acaso alguien no pudo venir. Espérenme, vamos al ejercicio. El ejercicio de hoy es muy simple, según yo. Ustedes me dicen si no es simple. Aquí están los mismos poemas, 11 de agosto, los mismos la clase pasada, que respondimos preguntas como subjetivas. Usted tiene que completar aquí el hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico de este poema? El temple de ánimo. ¿Cuál es el temple de ánimo de este poema? Motivo, objeto y lenguaje lírico. Aquí pongan el lenguaje lírico. Si se acuerda de alguna figura literaria, la pone. Pero si no, aquí ponga expresiones que usted crea que es lenguaje lírico. Por ejemplo, la suavidad venía volando sobre el tiempo, sobre el mar. ¿La suavidad puede volar? Es un concepto. No, ya, ahí es el lenguaje lírico. Ponga algunos de los que a usted más le llamen la atención, porque hay algunos poemas que son todos lenguaje lírico. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Lo mismo que acabamos de hacer, pero en ¿Profe? los poemas de la clase anterior. ¿Eso lo va a mandar al Classroom? Sí, lo voy a publicar ahora mismo ya al Classroom, solamente que no lo he hecho porque si no entendía lo que le acababa de explicar, íbamos a explicarlo más y después íbamos a subir el ejercicio. Pero son tan brillantes que entendieron a la primera. Así que los felicito y esa felicitación va a quedar en la grabación. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puede volver a la cosa la presentación que lo estaba haciendo recién? De que Sí. podría subir lo que ponía de lo de la actitud lírica, el hablante lírico, en verde. ¿Esto? Sí, ¿lo podría subir al Classroom usted? Para que el que Sí, no haya venido a podría, la clase... pero recuerden que esto es lo que está en el video. Es lo mismo. Ah, ¿verdad? Yo saqué un pantallazo del video, entonces me daría como cierto pudor subirlo porque como no es mío, entonces van a decir, oye, el loco Bar. Ah, pero le puse aquí abajo que es de puntaje nacional. Espérenme, ahí. Está la cita, ¿ya? Pero recuerden que es lo mismo del video, ¿ya? Aunque creo que podría transformar esto en un PDF y Profe. subirlo. Dígame. Van a desmonetizar el pero- video. Sí, me van a demandar. Dígame, ¿a qué me está hablando? No le escuché. Dígame. Profe, que si lo sube, ¿cómo entonces otra gente lo va a tratar mal? Sí, pues van a decir, oh, el loco patúo, pone una cuestión como que la hizo él, pero no la hizo él, porque nadie va a Pero saber ¿cómo? esta explicación que yo le estoy dando, po. Porque yo le estoy diciendo, esto del video que vimos, ustedes saben que yo no lo pirateé, sino que lo tomé del video para repasar lo del video. ¿Ya? Profe. Y nunca dije que lo inventé yo. Dígame. Profe, pero si esa gente le escribe cosas feas o algo así, usted no les diga nada. Ya. Hágase como si no lo hubiera Sí. visto nada. Ignoremos a los trolls. Sí, Y los además, acá se acuerdan que había una falta de ortografía, entonces por eso no lo puedo subir tampoco. Déjeme ver si lo puedo arreglar y lo subo, porque aquí había una falta. Ahí dice diálogo, y la palabra es diálogo. Voy a ver si lo puedo arreglar ahora y les voy a subir esto como un PDF. ¿Ya? ¿Les parece? Chistes del bicho. Ok, profe. Sí, como que vi el chiste, pero tenía tanta falta de ortografía que como que en vez de darme risa, como que me dolieron los ojos. Pero yo sé que Profe, pero me dio risa lo que dijo. yo sé que la falta de ortografía la hacen a propósito ustedes, no. Yo entiendo la broma. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas, consultas, algo? No, Profe, créame que ¿No? el Joaquín mi Valdebenito batería. no hace la falta de ortografía a propósito. Pucha, ya. Le Profe, vamos a dar el... siempre, Hola, güey. los hombres siempre se equivocan en escribir. Sí, es más común ahí. Sí. Sí. Ya, voy a parar la grabación porque si no van a quedar su falta de ortografía en la grabación. Y no queremos eso. ¿Alguna consulta o duda antes de detener la grabación? ¿No? No, profe. ¿No? ¿Segurolas? Ya. Mike Souska. Vamos a detener grabación. Detener